tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré. Porque amó a mí, por su amor, yo viviré. De su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré. Porque Él murió por mí, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Aleluya, aleluya, te adoramos, Señor Jesús, te bendecimos, te damos gracias, Señor Jesús. Sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Ya la gloria, A ti sea la gloria, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús. alabanza, Toda la honra es para ti, mi Cristo. poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre
la gloria, honor, la alabanza, mi poder. Aleluya. Al que reina por los siglos de los siglos, Por a Él los sea la gloria, aleluya. Te adoramos, te bendecimos en esta mañana. Te damos todo el reconocimiento, Señor Jesús. Hemos venido para alabarte, hemos venido para glorificarte. A ti sea la gloria, mi Cristo, aleluya. Alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Aleluya, Señor Jesús. Alabanza y poder La gloria es para ti, mi Cristo. al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria. Honor, Alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. En esta mañana, Señor, hemos venido para adorarte. Hemos venido para entregarte un sacrificio de alabanza, Señor Jesús. Recibe nuestro reconocimiento, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Danos, Señor, en esta mañana libertad para poder alabarte. Danos libertad, Señor, para expresar lo que hay en nuestro corazón. Aleluya. Danos, Señor Jesús, esa alegría y esa paz que solamente tú nos das. Aleluya, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor Jesús. Toma el control, Padre Santo, sobre este servicio. Que todo lo que hagamos en esta mañana, Señor Jesús, sea para darte el honor, sea para darte la gloria, Señor Jesús. Te damos gracias, mi Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mientras que vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, yo invito a que nuestro hermano Jorge nos siga ministrando ahí en la música. Vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Habacuc. Hay un mensaje en esta mañana que el Señor nos ha querido dar en este día de las misiones extranjeras. Y quisiera que lo leyéramos todos juntos. Se encuentra en el libro de Habacuc. Vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Dice la palabra del Señor así. Oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá y teman de Temán. Y el santo desde el monte de Parán.
Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su trono iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste tú en tus caballos y en tus carros de victoria. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, el verso 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Y hoy, en esta mañana, vemos que estamos pasando tiempos difíciles, pero aún así la palabra del Señor se sigue predicando. Y en esta mañana, que nuestra oración en esta mañana sea: aviva tu palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Yo quisiera que en esta mañana hiciéramos una oración por las misiones en el mundo. Yo quisiera que en esta mañana oráramos por cada misionero que se encuentra en diferentes partes del mundo llevando el mensaje de salvación. Hay pastores, hermanos, que en diferentes lugares han muerto a causa de la pandemia. Son tiempos difíciles, pero en medio de esos tiempos el Señor tiene una esperanza para cada uno de aquellas almas sedientas por el Evangelio. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir por cada uno de los obreros, por cada uno de los pastores que están en diferentes partes del mundo llevando este mensaje glorioso. Alguien que esté agradecido con Dios y que piense, levante sus manos y empiece esta oración. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, Señor bendito, tu palabra lo ha dicho, y esta es la obediencia, Señor, que debemos tener. Que tu obra sea avivada en medio de estas circunstancias, en medio de estos tiempos, Señor Jesús. Hay hombres, Señor, que han muerto llevando tu mensaje, Señor Jesús. Pastores que han dado su vida, Señor, en estas circunstancias, pero tu palabra sigue viva, Señor Jesús. Tu palabra sigue llevando un efecto a cada alma, Señor, sedienta por el Evangelio. Señor, yo te pido que tú ayudes a cada uno de los obreros, Señor, que les des fortaleza, que les des aliento, Padre Santo, que ellos puedan predicar tu palabra con libertad, Señor Jesús, a aquellos lugares más lejanos de este planeta, Señor Jesús. Bendice a cada una de las obras en el mundo, Señor Jesús. Bendice a cada una de las obras en Sudamérica, en Norteamérica, Señor Jesús, en Asia, en África, en todos los lugares, Señor Jesús, de tu señorío. Padre Celestial, bendice, Señor Jesús, en este día las misiones en el mundo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Demos un grito de gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, aleluya, un aplauso fuerte. Aleluya. Bueno, la palabra de Dios también dice en los salmos, en el Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En esta mañana vamos a cantar y vamos a adorar el nombre del Señor Jesucristo.
aleluya, aleluya. Hágalo con toda libertad. En esta mañana hemos venido para eso. Hemos venido, hermanos, para expresar nuestro agradecimiento a Dios. Y la única forma es que tú le alabes, que tú lo bendigas. Aleluya. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, aleluya, aleluya. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, Aleluya. pero nunca derrotado. Sin perseguido estoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién soy. No tan fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Aleluya. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegre porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. amamos solo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos hoy se rinden, Señor Jesús, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Señor Jesús, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la Música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar Y con la música
porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya, aleluya. Dios está aquí en esta mañana. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Y en esta mañana vamos a decirle que aquí hay un pueblo que está dispuesto a adorarlo. En esta mañana vamos a decirle: Señor, yo estoy aquí para darte la gloria. Aleluya. Vamos a cantar un canto más y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús, te adoramos, bendito Padre. y derrama, oh Dios, un unción nuevo. Sí, aleluya. Bendición aquí. Aleluya. Espíritu vive. En esta mañana está el Espíritu de Dios Así lo cual cupo y va a hacer grandes cosas en tu vida. Aleluya. Solamente que tú le des libertad en esta mañana. derrama, oh Dios, Aleluya. un unción nuevo. Un unción nuevo de nos vida. Aleluya. Bendición aquí. Abre el cielo, Dios. Puede ser que tú has venido como un espectador, pero yo quiero decirte que aquí el Señor está derramando su Espíritu Santo. Aquí el Señor está trayendo una unción nueva. Aleluya. Aleluya, Señor. Espíritu vive. Así lo cual cupo quiere. Y derrama, oh Dios, y derrama, un unción nuevo. Sí, aleluya. Un unción nuevo de nos vida. Aleluya. Abre el cielo, Dios, y vas a hacer luz de gloria. Abre el cielo, Dios, y vas a hacer luz de gloria. Abre el cielo, Dios, y vas a hacer luz de gloria. Aquí nada, de gloria, aquí nada. Abre el cielo, Dios. Abre los cielos, Señor Jesús. Abre los cielos, Señor Abre el Jesús. cielo, Dios, y vas a hacer de gloria. Abre el cielo, Dios, y vas a hacer de gloria. Toma tu control, toma nación aquí, no sin falta dirección, oh Señor. Toma posición, toma creación. Aleluya, Señor. Declarando para abrir el cielo. Dios, toma tu control, toma nación aquí, no sin falta por dirección, oh Señor. Toma por creación, declarando abre
Abre los cielos, Señor Jesús. Y envía un aguacero de gracia, Señor. E você é o céu de glória, abre o céu, Deus. E você é o céu de glória a quem dá. Aleluya, Señor Jesús. Abre o céu, Deus. E você é o céu de glória. Abre los cielos, Señor Jesús. En esta mañana. Aleluya. Abre o céu, Deus, e baixa o aguacero de glória. Tu control, tu nación aquí, no sin falta dirección, oh Señor, toma posición, toma vocación, declarando abre el cielo, abre el cielo. Aleluya. Abre o cielo, Dios, e baixa o aguacero. Aquí está la presencia de Dios en esta Abre o mañana. cielo, Dios, e baixa o aguacero de Aleluya, Señor glória. Jesús. Te Abre o adoramos, Señor. cielo, Dios, e baixa o aguacero de glória a quem dá. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú has enviado este aguacero, Señor Jesús, de gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo, aleluya. Gracias a Dios porque siempre estás con nosotros. Aleluya, Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús. Aleluya. Quiero pedir a todos mis hermanos que tomen asiento. Quiero en esta mañana, mientras que Audiovisuales se prepara con el informe misionero en esta mañana, quiero dar una bienvenida, una cordial bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes, a las visitas que nos acompañan, le decimos bienvenidos. Queremos en esta mañana en especial dar una bienvenida. Aquí se encuentra desde nosotros, desde la ciudad está en Miami, en Fort Lauderdale. Se encuentra aquí Fernando García, está Adriana, está Jessica y Juliana. Vienen desde Florida para estar con nosotros unos días. Ellos están pasando unas vacaciones acá y queremos darle una cordial bienvenida. Le decimos bienvenidos en el nombre de Jesús. También tenemos algunas visitas que nos acompañan. Queremos agradecerles que estén aquí en esta mañana y queremos decirle que no hay otro lugar más hermoso en el cual nosotros podemos congregarnos y alabar y adorar y reconocer al nombre de Jesús. Amén. A Él sea la gloria. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta mañana vamos a ver si tenemos en el video el informe misionero. Esta mañana nuestro informe viene desde Italia y vamos a ver a través de este video las buenas nuevas que vienen de otras tierras. Amén. Italia. Hace unos días Dios permitió realizar el bautismo de 4 nuevas almas en la ciudad de Spezia. Damos gracias a Dios por permitir el crecimiento de la obra misionera. Venezuela.
El pasado 24 de julio falleció el pastor José Tidulfo Valero. Damos gracias a nuestro Dios por la labor que realizó en pro de esta misión. Rogamos sus oraciones para que Dios consuele y fortalezca a su familia. Cabo Verde. El domingo 25 de julio se realizaron bautismos de nuevos hermanos que entregaron su vida al Señor Jesús, dentro de los cuales estaba Valerie, hija del misionero Jeremías Velázquez. El pasado 1 de agosto se realizó la tarde misionera con los misioneros de las islas del Caribe, en donde los hermanos de Bonaire y Guyana Francesa se unieron para invitarnos a este hermoso programa. El 30 de julio se realizó un conversatorio con los misioneros, donde se tuvo la grata compañía de nuestra hermana Isabelita Torres, liderando el conversatorio. A continuación, les presentaremos un audio con un segmento de la reunión. Ella ayudó a la obra del Señor en Bolivia, en Perú, en Ecuador, aún aquí en Colombia, también en España, Canadá, y Dios le concedió a ella un honor, yo diría, un privilegio, haberse ido a Francia. Cuando nosotros vamos a la casa de Dios, vamos a oír y a cumplir. Así que yo oía, yo era nueva y salía por las calles a compartir lo poco que yo había entendido del Evangelio, porque yo no tuve grandes escuelas. Yo conocí un evangelio muy sencillo y un evangelio que transformó mi ser. Ese fue el principio. Entonces aprendí poquito a poquito a orar. Y fue en oración que se amplió mi visión. Les recordamos que el próximo 27, 28 y 29 de agosto estaremos realizando el ayuno mundial. Ayunamos, pedimos a Dios y Él fue propicio. Es una invitación para todos los hermanos en Colombia y en el extranjero que deseen unirse a este clamor. Será una gran bendición. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, como se habrán podido dar cuenta, las misiones en el mundo están creciendo día por día. Pero también hay que analizar lo siguiente, hermanos. Hay muchas situaciones difíciles actualmente en muchos países. Se están cerrando puertas, se están poniendo muchas trabas, muchos obstáculos. Hay muchos hermanos también que han desertado, han salido de la iglesia. Muchos pastores que también por la situación económica, social y de enfermedad se han retirado también. Venezuela es un país que está siendo afectado por esta situación y es un país donde realmente se necesitan obreros. El régimen es muy fuerte allá y pone restricciones, igualmente que en otros países, pero nosotros sabemos que el Señor es el Señor de la mies y Él va a abrir campos, hermanos. Y en medio de todos estos tiempos, como leíamos las Sagradas Escrituras, el Señor va a hacer fortalecer y florecer su obra en todo el planeta. Amén. Así que, hermanos, yo quiero que pidamos, sigamos pidiendo, son muchos hermanos que están afectados de su salud. Yo quiero que en esta mañana nos pongamos en pie, hermanos, y hagamos una oración. Porque, hermanos, por ejemplo, han muerto no solamente este pastor de Venezuela, también el de Argentina. Muchos pastores en Colombia han dado su vida, también han fallecido. Hermanos, y también hay enfermos en este momento. El hermano Jaime Moreno también está pasando por una situación allá en Santo Domingo. Hermanos, es mucho lo que está sucediendo alrededor del mundo, especialmente
como que Dios está levantando, está llevándose en esta mañana o en estos días, en estos tiempos, se está llevando muchos hombres de Dios y necesitan ser reemplazados, necesita que la obra sea movida por alguien que tiene en su corazón de ir a llevar el mensaje. Hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha gente hambrienta por la palabra del Señor. Nosotros en esta mañana tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón dispuesto, para que nosotros de alguna u otra manera somos misioneros y tenemos que llevar el mensaje, este mensaje maravilloso de salvación, para que todas las personas que tienen esa ansiedad sean salvas. Amén. Entonces vamos a pedir por la obra del Señor en esta mañana. Yo quiero que todos lo hagamos con todo nuestro corazón, elevemos nuestra oración, levantemos nuestras manos y digámosle al Señor que nos ayude y que ayude su obra. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, Señor Jesús, en esta mañana, Señor, te pedimos por tu obra, Señor Jesús. Oh, Señor, sabemos que los tiempos están difíciles, Señor Jesús, pero en medio de estos tiempos, tu poder y tu palabra florecerá, Señor Jesús, porque es tu palabra y son tus promesas, Señor Jesús. Bendice a cada hombre, Señor Jesús, que está llevando el evangelio a todos los rincones del mundo, Señor Jesús. Permite, Padre Santo, que ellos sean fortalecidos, Señor Jesús. Dales un espíritu de renovación, de fuerza, Señor Jesús, para que puedan llevar tu mensaje, Señor, con ahínco, con fuerza, Señor Jesús. Padre Celestial, te pido también por nosotros, te pido por tu iglesia, Señor Jesús. Danos aliento, Señor Jesús, danos, Señor, vida, que podamos nosotros salir y predicar ese evangelio, Señor, maravilloso. Que podamos, Señor, cumplir con tu palabra, Señor Jesús, de llevar este evangelio a todas las naciones, Señor Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Aquellos que han venido en esta mañana, hay una necesidad de aceptar a Cristo en nuestros corazones, Señor Jesús. Hay una necesidad de rendir nuestra alma y nuestro corazón al que lo puede todo, Señor Jesús. Por eso en esta mañana te pido que tú te quedes en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Quiero pedir a mis hermanos que se sienten un instante. Vamos a pedirle a nuestros hermanos, hermano Libardo y la hermana Miriam, si nos puede recoger la ofrenda. Esta ofrenda es para misiones, así que hermanos, La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Envíame aquí, envíame a mí. Envíame aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden,
Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Bienvenidos esta mañana a adorar a Dios. Amén. ¿Cuántos estamos contentos esta mañana aquí en su presencia? Amén. A ver, ¿cuántos estamos contentos esta mañana en su presencia? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Oh, hermano, levante sus manos, bata sus palmas y dígale algo al Señor en esta mañana. Dígale algo. Es que yo creo que hay motivos suficientes para adorar, para agradecer, para bendecir, para exaltar a Dios. Aleluya. Yo creo que hay motivos suficientes para que usted y yo estemos agradecidos con Dios esta mañana. Aleluya, aleluya. ¿Por qué no está de pie, hermano? Tenga la bondad. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 6. Vamos a leer la palabra de Dios. Bueno, saludo a todos nuestros hermanos, los amigos que nos visitan. Bienvenidos en el nombre de Jesús. A quienes nos ven a través de la internet, un saludo para todos ustedes en el nombre del Señor. Nuestros hermanos que nos visitan desde Fort Lauderdale en Estados Unidos, bienvenidos. Nuestro hermano también que viene de la ciudad de Cali, bienvenidos. Qué bueno, hermanos, poderles saludar a todos en el nombre del Señor Jesús. Somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Somos una familia y bueno, uno llegan los hermanos y parece que hace tiempo los conociese. Amén. Nos saludamos con amistad, con fraternidad. Y bueno, eso lo hace el caminar y estar en la familia de Cristo. Amén, hermanos. Así que nos alegra mucho. No sé si les habíamos dado ya la noticia. Bueno, por ahí tengo el videíto, si pudiera mostrárselos en un momento. La hermana Isabel, no sé si todos la recuerdan. A ella se le enseñó el evangelio aquí, se le dio la refán. Ella ya se casó con Atila, el americano, y ella ya se hizo bautizar en la ciudad de New Jersey, en Estados Unidos. Amén. Y nos alegra eso, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y como ella y otras personas que han conocido el evangelio, les hemos dado la refán, pero han organizado sus vidas y se han bautizado en otros lugares. Y ella me decía lo mismo: pastor, aquí me siento en New Jersey como si llevara no sé cuánto tiempo. Es que somos una familia en Cristo. Amén. Por eso viva en paz y en comunión con los hermanos. Amén. Porque, hermano, en el cielo no van a dejar entrar a los que pelean mucho. Amén. Así que es mejor mantener en paz y en buena comunión. Leamos primera de Juan 1:6, la palabra de Dios en esta hora. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta hora. Amén. Gloria al Señor. ¿Han encontrado todos, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Leámoslo todos. Léanlo, por favor. Gloria a Dios. Una vez más, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Vamos a orar, que Dios nos bendiga y luego cantamos ese coro una sola vez. Todo se lo debo a Él. Amén. Vamos a cierre sus ojos y dígale: Señor, bendícenos en esta mañana. Oh Dios eterno, bendícenos con tu palabra en esta mañana. Oh Dios, ayúdanos, Dios eterno, te necesitamos. Dios, mi alma tiene sed de ti, Dios eterno. Necesitamos de tu presencia, de tu bendición, de crecer, de subir nuestro nivel, Dios eterno. Oh Padre bendito, ayúdanos, Señor, bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh bendito Jesús, oh bendito Jesús. Dígaselo a Él, hermano, dígaselo. Yo le invito a que se lo diga a Él. Aleluya.
Aleluya. Hermano, cántelo consciente que todo se lo debemos a Él. Mi vida, mi sustento, Todo, todo, todo. mi fuerza y esperanza, todo se lo debo. Todo se lo debo a Él. Sienta lo que está cantando, hermano. Sin mi aliento, No seríamos nada sin Él. no fuera viento, Unos segundos sin respirar y moriríamos. Tan solo unos segundos y nuestra existencia cesaría. no fuera Pero a Él, dentro, aleluya, habría un vacío aleluya, en mí. aleluya. Ese todo Todo se lo debo. Dígalo, hermano, dígalo. Dígalo, hermano, esta mañana. se lo debo a Él. Señor, todo, todo. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones. Todo se lo debo. Todo se lo debo a Él. Aleluya. Todo se lo debo a Sí, Señor, todo. Hermanos, todo se lo debemos a Él. Todo se lo debo. Yo no sé si usted recuerda algún milagro, alguna sanidad, algún milagro que Dios haya hecho con tu vida. Mi fuerza y Un problema del que te libró Dios. todo se lo debo. No sé si esta salvación esta mañana es motivo de estar aquí agradecidos con Dios. Se lo debo a Él. No sé si hay alguien esta mañana agradecido. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis acciones. Todo Todo se lo debo a Él. a Él. Todo, Mi casa y mi todo. familia y todas mis canciones. Todo se lo debo a Él. Se lo debo a Él. Alguien que se lo deba todo a Él, hermano. Alguien que se lo deba todo a Él. ¿Dónde están los que se lo deben todo a Él? Aleluya. ¿Dónde están los que reconocen, hermano, que todo se lo debemos a Él? Todo se lo debo a Él. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Eso no se nos olvide, hermano, que eso no se nos olvide. Eso no se nos olvide, hermano, a pesar de los problemas, las luchas. A pesar del cansancio, el desánimo, no se te olvide. Que ese sea el motor para esta mañana y cada día de la vida. Venir agradecidos, hermano, aplaudir, cantar y darle lo mejor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. La comunión con Dios es posible. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad. La comunión con Dios es posible. Hermanos, esta semana empecé a predicarles acerca de este tema, pero realmente hace parte de un tema que hemos venido trayendo y que tiene que ver con la unidad de la iglesia. Amén. Y en días pasados hablábamos de la importancia de tener comunión con nuestros hermanos y les decía que realmente la comunión con Dios se determina de cómo soy yo con mi prójimo. Amén. Hay personas que
A veces pueden pensar que se puede tener buena comunión con Dios, pero no tener buena comunión con mis hermanos. Y eso no funciona así. La Biblia dice, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo podrás amar a Dios a quien no ves? Amén. Y así que, hermano, de ahí depende nuestra relación con Dios, de cómo estamos nosotros con nuestro prójimo. Amén. Y qué bueno nosotros poderlo entender en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, permítame decirles algo. Hablar de la comunión con Dios es hablar de algo fundamental en nuestra vida. Acabamos de cantar, hermanos, un cántico que dice, todo se lo debo a Él. Usted, ¿cómo cree que debe ser esa comunión con alguien a que usted se lo debe todo? ¿Ah? No hay palabra, dijeron por allá, ¿verdad? No hay palabra. ¿Cómo debe ser mi relación con alguien a quien, si yo necesito, me ayuda? Si yo estoy enfermo, me sana. Si mi hijo está al borde de la muerte, Él lo puede levantar. Si tengo un viaje, Él es el que me puede guardar. Si tengo una enfermedad, ¿a cuántos Dios ha sanado? ¿A cuántos Dios ha sanado de enfermedades graves? Hermano, ¿cómo tengo que ser yo con alguien? Agradecido, ¿verdad? ¿Cómo debe ser mi amistad, mi comunión con alguien, hermano, a quien yo cualquier necesidad, escuche, cualquier necesidad, y Él está dispuesto a ayudarme? Es más, estoy triste y me consuela. Tengo problemas y me los soluciona. Hay gente que planea o quiere el mal contra mí, pero Él pelea por nosotros. Amén, amén, hermano. Hay crisis en el mundo, pero la iglesia tiene confianza. ¿Cómo debo ser yo con alguien que dice, no temas, yo estoy contigo? ¿Cómo debo ser yo con alguien que dice, no te preocupes, tu pleito yo lo defenderé? ¿Cómo debo ser yo con alguien que dice, yo te guiaré, escúchame, más allá de la muerte? ¿Cómo cree usted que debo ser yo con Él, hermano, cuando Él dice, no temas, aunque tú andes en el valle de la sombra de la muerte, yo estaré contigo, mi vara y mi cayado te infundirán aliento, aunque pases por las aguas no te anegará, aunque pases por el fuego no te quemarás, aleluya. Hermano, ¿cómo debo de ser yo con alguien así? ¿Qué me diría usted? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Que esta mañana nos sirva esto para reflexionar un poco, que debemos subir nuestra comunión con Dios, que debemos fortalecerla, que debemos estrecharla, que usted y yo esta mañana debemos abrazar esta comunión con Dios, hermano, y no quedarnos ni abajo, ni estancados, ni a la mitad del camino, ni 3/4, sino arriba, amén, donde Dios quiere que estemos los que de verdad entendemos que todo se lo debemos a Él, amén. Permítame decirle, hermanos, la comunión con Dios es algo que se puede lograr. Y yo quisiera que usted entienda esta mañana, tener comunión con Dios es algo que se puede lograr. Pero déjeme decirle, es algo individual. Quiere decir que el hermano tiene su comunión con Dios, la hermana tiene su comunión con Dios y la hermana, y todos tenemos una comunión con Dios. Pero permítame decirle, aunque yo puedo orar por ellos y ellos por mí, esta relación y esta comunión con Dios es individual. Amén.
Así que aunque usted está en la iglesia que predica la verdad del evangelio de Jesucristo, la iglesia que predica que Jesucristo es uno y que Jesucristo es Dios, aleluya, la iglesia que bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, la iglesia que sabe a quién tiene que seguir y a quién tiene que obedecer, la iglesia que cree en el bautismo del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, aleluya. Aunque sabemos eso y estamos en el lugar correcto, la relación con Dios es personal. Amén, es personal. Es suya, es suya, es suya, es suya, es suya, es mía. Es William y Dios, es cada uno de nosotros, hermano. Y yo no, escúcheme algo, y yo no puedo echarle la culpa a nadie. No es que los hermanos que cantan, no, ellos no son los culpables. No es que los hermanos que predican, no es que los hermanos de recepción, no es que escuela dominical. No, hermano, esto no es de nadie, esto es individual. Yo tengo que crecer en mi relación con Dios y yo tengo que avanzar, aleluya. Y yo tengo que saber que hay una comunión con Dios, que hay que fortalecerla, hermano. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos entienden eso en esta mañana? ¿Cuántos entienden eso esta mañana, hermano? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? La hemos quebrado, ha menguado, ha bajado, ha descendido. Hermanos, nadie lo puede hacer por nosotros. Nadie. Nadie, esto es ni los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, esto es personal, amén. Hermano, la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Amén, esa morirá. Hermano, esto de las cuentas con Dios es individual. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero darle 4 puntos que nos ayudan a nosotros si queremos crecer en la comunión con Dios. Y yo quisiera que ojalá usted los apuntase y los meditase. 4 puntos que nos ayudan a nosotros a entender que sí se puede crecer en la relación con Dios, pero hay que tenerlos en cuenta. Número 1, es una elección personal. Lo primero que usted tiene que hacer es tomar una elección. Lo que hace la diferencia entre algunos que tienen más comunión con Dios y otros menos, hermano, está en la decisión que han tomado. Amén. Está en la decisión que ellos han tomado. Y yo quiero decirle, creo que todos lo hemos experimentado. Hermano, hay personas que a veces te quieren desmotivar de venir a los cultos, de buscar la presencia de Dios. En sus conversaciones quizás no son conversaciones alentadoras ni esperanzadoras de acercarnos a Dios. Pero yo determino, hermano, soy yo el que determino si voy a permitir que eso me desanime, me fatigue o me canse. Soy yo el que tomo la elección. En la Biblia hay un hombre llamado Daniel, hermano, y todos los que crecimos oyendo enseñanzas acerca de la vida de este hombre, de este joven en aquel tiempo, hermanos, nos ha inspirado. Porque Daniel lo llevaron a otro país, jóvenes. Y no solo eso, lo querían, lo presionaron, que lo llevaron cautivo y lo presionaron y tenían que medir su nivel, pero él hizo un compromiso. Él dijo, yo tengo una comunión con Dios, yo tengo una relación con Dios y yo propongo en mi corazón que no me va a contaminar nada ni ninguna cosa de lo que suceda y hagan en Babilonia. Hermano, es una elección. Así que usted elige si usted se deja cansar del camino, si usted se deja desanimar, si usted dice no quiero ir al culto. Hay gente que dice yo no quiero ir al culto. Se lo van a decir a usted al lado. Usted verá si usted se deja desanimar.
¿Usted sabe cuántas veces en los años de vida cristiana hemos escuchado palabras de desánimo que alguien nos trae a nosotros, que alguien nos habló, que alguien nos dijo, que alguien criticó, que alguien cuestionó? Pero algunos decidimos, como decidió Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Allá el que quiera pensar de otra manera, allá el que quiera irse tras otro Dios, pero yo y mi casa queremos adorar a Dios. ¿Cuántos en esta mañana quieren decir lo mismo? Yo quiero adorar a Dios, aleluya. Yo quiero ser un adorador de Dios. Yo quiero ser un cristiano que venga al culto a gozarme el culto. Eso lo elijo yo. Cantar aquí o no cantar, usted lo elige. Voy a recibir la palabra y voy a adorar a Dios, usted lo elige. Vine a adorar a Dios, tengo tanta gratitud, usted lo elige. ¿Cómo vino usted a este culto? Usted lo elige. Sentarse de último o venir de primero, usted lo elige. Hermano, llegar encima del culto, decir voy a llegar unos minutos antes porque quiero hablar con Dios, usted lo elige. Así que la comunión con Dios comienza con eso, una elección. Uno lo elige. Uno lo elige. Usted quiere, hermano, quiere encontrar respuestas de Dios, usted lo elige. Así que el primer punto que le quiero decir: tome una elección acertada. La gente que se salva o se condena está en la elección que tomaron. Está en la elección que tomaron. Amén. Yo lo elijo. Yo elijo, hermano, si le doy a esto el nivel que esto tiene, la altura, el cuidado, la seriedad, el respeto, el temor que esto tiene. O yo elijo si yo digo, no me voy a preocupar mucho, me voy a tranquilizar, yo lo elijo. Pero el que quiera crecer en la comunión con Dios, toma la elección. Número 2, hermano, establezca propósitos más que metas. Es que a veces establecemos metas y las metas, cuando se llegan a ellas, ya la cumplí. Pero el propósito es algo en lo que yo llego, lo cumplo y me mantengo. Amén. Hay cristianos que llegaron, su meta era llegar a la iglesia o llegar a bautizarse o llegar a servir, pero como ya lo cumplieron, ahí se quedan. Hay personas que su meta, no, yo quiero ser del grupo de alabanza, lo soñaban, lo idealizaban, Dios, lo oraban y era su meta, pero como lo volvieron una meta y no un propósito, lo alcanzaron y el ánimo decayó. Pero cuando es un propósito, tú llegas y dices, es que yo sé por qué llegué, yo sé por qué estoy aquí, yo sé a quién le canto, yo sé para qué toco este instrumento, yo sé lo que significa adorar a Dios, yo sé lo que puede causar en la iglesia que nos metamos en Dios y que Dios nos bendiga y que Dios nos respalde y que nos dejemos usar de Dios. Yo sé lo que eso puede causar, así que más que mi meta es mi propósito. Así que establece propósitos más que metas. Tú quieres subir en la comunión con Dios, establece un propósito. No es que no solo vine a la iglesia, yo vine a la iglesia, pero yo quiero ser un protagonista dentro de la iglesia. Yo vine para que Dios me bendiga, pero yo quiero que Dios me llene con el Espíritu Santo. Es que no quiero ser simplemente un asistente, no quiero ser alguien a quien Dios lo pueda usar, aleluya, a quien Dios le pueda dar de su poder. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aleluya, hermano. Pero hay quienes vienen con un propósito y dicen, yo quiero más de Él. Establezca propósito más que meta. Número 3, crezca a través de las enseñanzas de Jesús, no a través de lo que a usted y a mí nos parece. Ahí está el problema. Jesús dice de una manera y yo quiero hacer a mi manera. Jesús dice, pasarás por pruebas, y llegan las pruebas y yo ya digo,
es que la iglesia, es que los hermanos, es que la vida, pero es que el Señor dijo, para formarte te voy a pasar por pruebas. Amén. Él ha prometido guardarnos, pero no nos dijo que no pasaríamos por pruebas. Pero hermano, yo tengo que aprender lo que Jesús me dice. El que quiera crecer en la comunión con Dios, hermano, preocúpese por conocer a través de la lectura de la palabra de Dios lo que Dios quiere y lo que Dios pide. Es que hay gente que se desanima, pero se están desanimando por no leer la Biblia, porque si la hubieran leído, hombre, yo me estoy desanimando cuando ya la Biblia me dice que yo pasaría por esto. Es que para hacerme mejor tengo que enfrentar algunas situaciones. Pastores que en la iglesia me han dicho, bueno, a veces Dios lo va a permitir para hacerte un mejor cristiano. Es que la iglesia, la hermana, el hermano me dijo, me hirió los sentimientos, y hermano, es que la manera en que Dios necesita fortalecer nuestro carácter cristiano. Así que hay que aprender de Jesús. Amén. Hermano, la Biblia no ocupó 4 evangelios para hablarnos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que estén allí. No, es para que usted entienda qué piensa el Señor, qué dijo el Señor, qué haría el Señor, qué nos aconsejó el Señor, qué nos instruyó el Señor, qué nos invitó a hacer el Señor, qué nos aconseja el Señor en esta situación. Hermano, es para eso. Y cuando uno lo lee, entonces uno dice, no, aquí ya entiendo. Jesús hizo esto, Jesús dijo esto, Jesús nos enseñó. Y número 4, todo el que quiera crecer en la comunión con Dios necesita pasar de una visión temporal a una visión eterna. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que tenemos visión temporal. Y la visión temporal nos hace vivir el hoy, el momento. Y aunque es cierto que hay que vivir un día a la vez, amén, porque el mañana es incierto, pero yo tengo que vivir el día de hoy, pero consciente de que hay una eternidad, de que hay un futuro, de que hay un encuentro con Dios, aleluya, de que yo no estoy construyendo para hoy, estoy construyendo para toda la vida y para toda la eternidad. Yo estoy construyendo para mis hijos, estoy construyendo para las generaciones que vienen atrás. Hermano, hay personas que tienen una visión de lo temporal. Entonces la visión de lo temporal, si no te dan lo que quieres hoy, tú te desanimas. Cuando tienes una visión de lo temporal, si no te ponen donde tú quieres, tú te cansaste. La visión de lo temporal nos hace abrazar lo que tenemos hoy, el momento, la vivencia, la oportunidad, pero no nos deja pensar en el mañana y en el futuro. Así que necesitamos pasar de lo temporal a lo eterno. Esta situación que estoy pasando, Dios me está formando. Esta escuela que estoy viviendo, puede ser que la necesite ni ahorita ni en un año, puede ser la que necesita mi nieto. Puede ser la que necesita mi nieto. Dios puede estar trazando un plan con mi nieto, pero yo soy el que lo voy a cargar un día en mi brazo y voy a acompañar el crecimiento de él, y le voy a decir a mi nieto: hijo, mira, yo viví la vida, pero ten cuidado, aprende, ama a Dios. Quizás Dios me está fortaleciendo a mí, ni siquiera para el hoy, ni para el mañana, ni para 5 años, quizás para tus nietos, pero a veces no lo entendemos porque tenemos visión temporal de las cosas. Pero el que quiera crecer en la comunión con Dios necesita mirar un poco más arriba y saber que Dios tiene planes con nosotros, ni siquiera para 1 año, ni para 2, ni para 5, los tiene eternos. Usted quiere alabar a Dios por eso, hermano. Dios tiene planes con usted eternos. No son planes a 5 años. Tú y yo lo volvimos a 5 años. Nosotros volvimos los planes de Dios a 3 años, a 2 años. Es que en la iglesia no estás pensando en esos hijos que mañana tendrán en 20 años. Hoy tienen 1, tendrán 20, tendrán 18. Quizás te falta 15 años, 12 años para ver tus hijos crecer. Pero es que Dios tiene planes, es con ellos. Pero te estaba formando a ti, me estaba formando a mí.
Así que necesitamos pasar de una visión temporal. Es que yo tengo que trabajar tan duro y no me queda tiempo de ir al culto. Eso es visión temporal. Es que si yo no hago esto hoy, pastor, por eso yo no volví a la iglesia, pastor, porque es que el trabajo no me lo permite, porque tienes visión temporal. Tienes visión temporal. Hermano, es que yo me desanimé, porque tienes visión temporal. Hermano, es que a mí me pasó esto, yo viví esta experiencia porque tenemos una visión temporal, pero aquel que tiene una visión eterna, alguien que tiene una mirada puesta en Cristo y quiere crecer en la comunión con Él, Él dice: no, yo he conocido a Dios, aquí estoy, aquí me quedo y me dejaré formar de mi Dios, y le dirá a Dios: Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Gloria al nombre de Jesús. En tus manos yo estoy seguro, Señor. Yo vine a que me bendiga, yo vine a quedarme, yo vine a formar mis hijos en la iglesia, yo vine a echar raíces en el evangelio, yo vine a ayudar a mis hermanos, a mis amigos. Oh, quiere alabar a Dios esta mañana, hermano. ¿Cuántos quieren crecer en la comunión con Dios? Yo quiero crecer más en la comunión con Dios. Y se presentarán pruebas, pero hay que pasarlas. Y se presentarán obstáculos, pero hay que ponerlos a un lado. Amén. Se presentarán tentaciones, pero tenemos que seguir. Amén. Hermano, ¿qué representa tener comunión con Dios? ¿Sabe que tener comunión con Dios representa tener comunión con mis hermanos, amar a mis hermanos, vivir la vida como Dios quiere que nosotros la vivamos? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, representa identificarnos con Él. Tener comunión con Dios significa caminar de acuerdo a lo que a Dios le agrada. ¿Caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Verdad? Usted quiere tener comunión con Dios. Usted no puede pensar y actuar de manera diferente a lo que Dios quiere. No, hermano, no podremos tener comunión con Dios porque Dios dice: mire, el que quiere estar conmigo pasará por momentos duros, pero tendrá que dejarse formar, tendrá que ser humilde. Él habita con el quebrantado y humilde. No es que a mí que no me digan nada, ni que se metan conmigo, ni yo no hago esto, ni voy a tal lugar, ni haré esto. Dios dice: yo habito con el quebrantado y humilde. Amén. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Así que yo debo, el que quiera tener comunión con Dios, debe caminar de acuerdo a lo que Dios le gusta. Los que quieren tener comunión con Dios, hermano, el Señor dice: confía en mí y yo haré. Ellos tienen que crecer en fe. No es que tengo un problema y me desanimé. ¿Y por qué no he vuelto al culto? Porque un hermano no me hizo un favor, porque el hermano tal no me prestó dinero, porque no. Esto va más allá que eso. Esto va más allá que eso. Es que el que quiere tener comunión con Dios se identifica con Dios. Hermano, esto representa estar unidos con Él. Esto representa ser miembros los unos de los otros. Amén. Esto representa, hermano, estar unidos a Cristo. Amén. Diga gloria a Dios. ¿Sabe que lo que más ha buscado dañar el enemigo de usted y de mí es la comunión con Dios? Así que hay un enemigo que todos los días te va a buscar. Por un lado, por una situación, por un problema, porque hermano, todo lo que usted vea que como que lo está menguando hermano, entienda que es que hay alguien que no lo quiere ver en comunión con Dios. Hay alguien que no quiere que usted venga a culto hoy. Hay alguien que no quiere que usted hoy reciba bendición. Amén.
Así que de pronto usted anoche se quedó hasta tardecito viendo alguna película o qué sé yo, y hoy llegó cargado de sueño. Hay alguien que no quiere que usted crezca en la comunión con Dios. Un problema con alguien, hay alguien que no quiere que usted tenga comunión con Dios. Amén. Lo que dañó el enemigo en el huerto del Edén fue la comunión con Dios. Quebró la comunión con Dios, la quebró. Y hermano, solo piense un momento lo que sintió Adán al vivir esa experiencia. Solo piense cuando Dios hablaba con él. Adán, quizás Adán escuchaba la voz de Dios cada mañana. Quizás Dios hablaba con él en el transcurso del día. Pero hubo un momento en que se rompió esa comunión y Dios le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Por ahí comenzó Dios, por ahí. Pecaste, desobedeciste. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Luego Dios empezó a decirle: con sudor ganarás el pan. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. Mire cómo empezó a cambiarse la comunión. Adán, maldita será la tierra por tu causa. Adán, sal del huerto. Ángel, párate en el lugar del huerto. Nadie podrá de los hombres volver a entrar al huerto del Edén. Usted se imagina lo que significó romper esa comunión. Pero también quiero decirle, ¿sabe lo que significó? Que un día Cristo, hermano, un día Dios viniese, se hiciese hombre, fuese hasta la cruz del Calvario, muriese en la cruz del Calvario, y el velo del templo se rasgó diciendo: se volvió a abrir la puerta para que haya comunión con Dios. Un día se perdió, pero ahora se abrió de nuevo para que ustedes puedan aprovecharla, para que puedan cantar, puedan aplaudir, puedan gozarse en el culto, puedan sentir mi presencia. Oh hermano, yo no sé si usted entiende lo que tiene usted esta mañana de oportunidad de tener comunión con Dios. Si usted lo entiende, alabe a Dios esta mañana, hermano. Dígale algo a Dios, no a nosotros. Pero dígale algo a Dios: Señor, wow, así de fuerte fue cuando se rompió la comunión. Pero el día que la abriste, el templo, el velo del templo se rasgó y tú dijiste: consumado es. Alabe a Dios por eso, hermano, alabe a Dios, aleluya. Si usted siente el Espíritu Santo, si usted siente la presencia de Dios en esta mañana, yo le invito a que usted alabe a Dios y le diga: Señor, ¿cómo me voy a quedar con una comunión rota contigo? Alabe a Dios, hermano, alabe a Dios. Aleluya, aleluya. Es que no había entrada, hermanos, no había entrada. Iglesia, no había cómo acercarnos a Dios, se quebró. El pecado quiebra la relación con Dios, la rompe la comunión. Pero que Él diga: yo soluciono todo. Eso es para que usted y yo esta mañana revisemos hacia adentro y digamos: todo lo que me esté menguando en mi comunión con Dios, lo voy a solucionar hoy. Hoy decido subir mi comunión con Dios. Hoy subo mi nivel. Amén. Hoy sube mi nivel con Dios. Aleluya. Hoy voy a un nivel más alto con mi Dios. Aleluya. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que nuestro Dios es una fuente inagotable. Si usted sube más y quiere más, Dios tiene más. Y si usted Dios lo llena con el Espíritu Santo y quiere más, Dios tiene más para usted. Hermano, Él es una fuente inagotable de bendiciones, de dones, de ministerios. En este culto misionero, en este día misionero, hermano, si usted quiere subir en su servicio, puede ir más allá. Ese es el Dios que tenemos.
Amigo, ese es el Dios que tenemos, que te estamos predicando. Tú puedes acercarte a Él cuanto tú quieras. Y Él te va a dar cuanto tú quieras. Y Él te va a bendecir. Eso lo determinas tú. Hay gente que dice, yo no lo saludo. Bueno, ¿quién pierde, Dios o nosotros? Yo no busco a Dios. Bueno, ¿quién pierde? ¿Será que Dios necesitaba que usted y yo viniésemos esta mañana aquí? Para nada. Dios no necesita que usted y yo vengamos. Usted y yo determinamos si queremos venir, pero los afortunados de venir esta mañana aquí, de alabar, de levantar las manos, de bendecir, de sacar tiempo para Dios, somos nosotros. Hay gente que dice, pastor, es que no me queda tiempo de ir al culto. Ese es un muy mal negocio. Pastores que y una excusa va, la otra viene y usted los ve por allá de vez en cuando. Hermano, mal negocio. Volvamos al comienzo. Si todo se lo debo a Él. Aleluya. Si todo se lo, hermano, si yo esta mañana, si tengo una crisis y yo no es sino golpear la puerta y decirle, Señor, acuérdate. Si se me enferma un hijo y yo sé que Él es mi sanador, y yo, Señor, ¿usted cree que cómo debe ser esa comunión con Él? ¿Quién está perdiendo cuando uno dice, no, es que yo no tengo tiempo? El trabajo, pastor, es que los negocios, ¿quién está perdiendo? Yo. Esa comunión con Él hay que mantenerla, hermano, al nivel, a la altura. Me estoy descuidando, ¿qué te pasa? Me estoy desanimando. ¿A quién le voy a echar la culpa? Esto es individual. ¿A quién yo voy a culpar? Soy yo el que me estoy desanimando. Esto es personal, esto es con mi Dios. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios, hermano. Usted sabe cuánto anhela el enemigo robarle a usted la comunión con Dios. Uno es el que no lo entiende. Y cuando un hermano se empieza a desanimar, hermano, fiesta que hay allá en el ámbito del enemigo. Sí que le gusta al enemigo un cristiano que dice, no quiero ir hoy a culto, ya fui. Ya no tengo, no. Y alguien le dice, no, ni me hable de eso. Bueno, eso es lo que quiere oír el enemigo. Y ya no quieres ni que te hable. Antes tú corrías solito. Antes tú te movías solito, tú anhelabas. Ahora no quieren. ¿Para qué me insiste tanto? ¿Para qué me llaman? ¿Por qué el pastor? ¿Para qué el pastor manda mensajes? ¿Para qué el pastor dice? ¿Por qué me pregunta que por qué no fui? Que me deje, que yo sé cuándo. Hermano, ¿cómo quiere oír el enemigo eso? Porque el que quiere quebrar tu comunión con Dios se llama Satanás. Pero qué bueno en esta mañana ser conscientes de eso y poder decir como dijo un hombre, yo y mi casa serviremos a Dios. Qué bueno que se levante un cristiano y diga, yo tengo una comunión con Dios. Gracias por invitarme. Gracias por estar pendiente. Pero sabes, ya me voy a correr. Para mi Dios es primero. Mi amistad y mi comunión con Él la voy a tener tan cerquita que quiero cada día ser amigo de Dios. A mí me encanta cuando Job dijo algún día, vuélvete ahora en amistad con Dios. Wow, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te irá bien. ¿A usted le han presentado alguna vez una persona a la que usted lo saluda y usted dice, mucho gusto, pero no le dio importancia? Pero luego a usted alguien le dice, esa persona es fulano de tal y usted vuelve y como que, uy, tengo que repetir esta presentación porque no le presté la atención. Hermano, usted sabe quién es el que quiere ser su amigo.
Hermano, aquí no estamos hablando, uno quisiera tener un amigo de ministro, ¿verdad? Uno quisiera a veces ser amigo del ministro para que que no tenga que ir a hacer esas colas por allá, pararse en Dimas y esperar. Uno quisiera tener por a alguien como una ficha clave que dijera, yo te ayudo. Hermano, el que está aquí no es alguien del mundo terrenal. El que está aquí puede moverlo todo, pero somos nosotros los que no queremos ser amigos de Él. Él nos llama, Él nos saluda, Él nos busca, Él se nos presenta, pero nos cuesta saludarlo, abrazarlo, venir a buscarle. Aleluya. Oh hermano, el que te estoy presentando en esta mañana es el mejor de los amigos, aleluya. Amigo que estás aquí, si lo miraras, si le abrieras tu corazón, te darías cuenta lo que significa tener comunión con Él. Vea hermanos, los que tienen comunión con Dios, usted les puede poner plata al frente y ellos dicen, eso no me mueve. Usted puede invitarlos a mucho y ellos dicen, no, yo tengo una comunión con Dios. Es que hermano, los que han experimentado esa comunión con Dios, ellos saben que no hay nada en este mundo que se parezca a lo que sentimos cuando sentimos la gloria de Dios, cuando sentimos la presencia de Dios, cuando sentimos el Espíritu Santo. Pregúntale a una persona que ha sentido el día que el Espíritu Santo le tocó, le llenó. Esa persona dice, esa experiencia es única. Esa experiencia es única. Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. Pero el enemigo la anhela. ¿Sabe que hay quienes alguna vez experimentaron este gozo de tener comunión con Dios, pero hoy su nivel ha bajado? Y eso se da por dos razones. Una, porque se descuidaron en la búsqueda de Dios. Es que hermano, las amistades, si usted quiere tener buena amistad con alguien, tiene que cultivarla. Tiene que cultivarla. Y hay personas que van bajando en la búsqueda de Dios. Y vuelvo y le digo, eso lo quiere el enemigo. Y cuando yo bajo en la búsqueda de Dios, la puerta al mundo se está abriendo. Hermanos, escúchenme en esto. Esto es inversamente proporcional. En la medida en que su relación con Dios baja, la puerta del mundo se va abriendo. Cuando la relación con Dios sube, la puerta del mundo se va cerrando. Amén. Diga gloria a Dios. Despiérteme al vecino, por favor. Acuérdese que a un hombre le dijeron, despiértate, dormilón. Hermanos, cuando la relación con Dios sube, la puerta del mundo se va cerrando. Pero cuando la comunión con Dios va bajando, la puerta del mundo se va abriendo. Juntos no caminan. Si amamos al mundo, nos estamos distanciando de Dios. Si amamos a Dios, nos estamos distanciando del mundo. Pero créame, juntos no caminan. Amén. Diga gloria a Dios. Hermano, por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Si usted le abre puertica, si usted empieza a cambiar su actitud en la búsqueda de Dios, en la comunión con Dios, cuando usted menos piensa, hermano, como dijo alguien por allá, el enemigo se sienta en su sala. Hace años eso ya no se ve, o en muy pocos lugares mejor. Pero hace años cuando uno entraba a la casa de un hermano, eso no habían las grandes pinturas que ponemos hoy bonitas en la casa, no, usted encontraba Salmo 91, los dos caminos, el camino ancho, el cuadro del camino ancho y el camino angosto, y encontraba, yo recuerdo un cuadro que por allá, había un cuadro que llegaba uno a la casa de los hermanos y estaba allá colgado y pintaban un diablo sentado en la sala. Así que hermano, uno crecía con eso y yo creo que eso nos ayudaba a mantenernos,
No, este señor aquí no puede estar, y cualquier cosita uno iba sacando afuera lo que fuera, pero aquí no puede estar, ¿verdad? Hermano, ¿sabe? La Biblia dice, no deis lugar al diablo. El diablo anda buscando a dónde entra, qué casa, qué familia, qué mente, qué corazón, porque él quiere quebrar tu comunión con Dios. Y cuando lo dejes entrar, no creas que se sale así porque tú le des consejos. Él no vino, hermano, para salirse cuando tú quieras, no. Él vino a dañar, a hurtar y a destruir. Así que no le des entrada. Y todo lo que se parezca a bajar nuestro nivel con Dios, le estamos abriendo la puerta al enemigo. Todo. Que es que por esto, pastor, le estás abriendo la puerta al enemigo. Así que esa es una de las causas por las cuales menguamos en la comunión con Dios. Y número 2, el Señor dijo en Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo, 2. Hermano, nosotros a veces dejamos la fuente de la bendición por ir a buscar en lugares donde no está la bendición. 2 males ha hecho mi pueblo, escúchelo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? No te entiendo. Yo soy tu proveedor, yo te sustento, yo te bendigo, yo te ayudo, tu vida está en mi mano, aún más allá de la muerte, tu futuro está en mi mano están tus hijos, tus nietos, tu mañana, tu trabajo, tu bienestar, tu bendición. Y tú me vas a dejar a mí por ir a servirle, o que te da pereza buscarme. Entonces el Señor dice, ¿qué hacen cavando ustedes lugares y cisternas rotas que no sirven para retener la bendición? Hermano, todo lo que en esta mañana nos quiera alejar de Dios, de su presencia, cualquier cosa, hermano, problema, desánimo, fatiga, crítica, cualquier cosa, hermano, no cabemos cisterna rota. Eso no nos traerá bendición. Qué bueno pararnos esta mañana y decir, yo me quedo del lado de la bendición, yo me quedo del lado de mi Cristo, yo me quedo del lado de la protección, yo me quedo del lado donde mi futuro está estable. Oh, hermano, yo le invito esta mañana, quedémonos del lado de Jesucristo. Aleluya. A usted, todo el que le hable mal, hermano, del evangelio, de la fe, de la iglesia, le voy a decir algo: ciérrele el oído, porque lo están queriendo afectar la comunión con Dios. Y ese que le dice cualquiera sea esa cosita, así sea un hermano mismo de la iglesia, le quiero decir, de parte de Dios no fue. Sepa que de parte de Dios no fue. Si alguien lo está invitando a que se salga de la iglesia, le quiero decir una cosa: de todo lugar viene menos de parte de Dios. Es que sentí, no, usted no, lo que sintió no viene de parte de Dios. Amén. Jesús un día le dijo a uno de sus discípulos más cercanos. Pedro creyó que estaba inspirado por el Espíritu y que le había venido, quién sabe. Y cuando Pedro le dijo, Señor, pero ¿vas a hacer eso por ellos, Señor? No. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Hermano, cuando alguien llegue a su casa a sembrarle una crítica, un desánimo, a contarle algo de alguien, le voy a decir, de parte de Dios no llegó, porque el que quiere quebrar su comunión con Dios es el diablo, aleluya. Pero qué bueno en esta mañana que usted diga, a mí nadie me va a sacar del lugar que yo tengo con mi Dios. Con mi Dios me quedo, a mi Dios le amo y a mi Dios le voy a dar el primer lugar. Y me estaba dando pereza venir al culto, voy a volver a los cultos. Me estaba dando desánimo orar, voy a volver a orar y a buscar el rostro de mi Dios. No quería venir a ayunar, voy a venir a ayunar. Oh, me parecía que era mucho venir a 2, 3 cultos a la semana. Ahora voy a volver. Mi comunión con Dios no se va a quebrar. Yo no sé cuántos lo entienden esta mañana.
Un hombre en la Biblia llamado Pablo dijo: todo lo tengo por basura, porque hay una amistad que conocí. Cuando iba camino a Damasco me encontré, se me presentó un amigo, y ese amigo ha hecho que yo todo lo tenga por basura, porque es un gran amigo. Pablo dijo: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8, por favor. Yo no sé si usted esta mañana tenga algo que usted ya esté pensando y usted esté diciendo: esto me está afectando mi comunión con Dios. Yo no sé si usted esta mañana ya está pensando: yo tengo que tomar decisiones en mi vida porque hay algo que está afectando mi comunión con Dios. Pero este hombre dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Wow. Escuchen esto, hermano: por la excelencia del conocimiento de Cristo. Mire el cambio que hace Pablo. Cómo cambia y dice: todo lo que él antes veía grande, ahora él dice: todo lo tengo como pérdida, porque ahora veo algo tan excelente. Por la excelencia del conocimiento. Qué bueno uno ver así las cosas de Dios. ¿Tú vas a ir al culto? Claro. ¿Y tú oras? Claro. ¿Y tú buscas de Dios y eres fiel a Dios? Claro. Es que las cosas de Dios para mí son una excelencia, son gloriosas, son hermosas. Es que lo de Dios para mí es lo más grande, es lo que me llena, hermano. Oh, hermano, a veces el enemigo nos dice cosas y nosotros le creemos. No, hermano, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, aleluya. Y mire lo que dice Pablo: por amor del cual lo he perdido todo. Wow. Eso no nos ha tocado a nosotros. Lo he perdido todo. Y luego dice: me lo quitaron todo, y lo que me dejaron lo tengo por basura, con tal de tener una comunión con Él. ¿Habrá algo que usted esta mañana tenga que poner a un lado, hermanos? ¿Cuánto vale la comunión suya con Dios? ¿Cuánto vale la comunión suya con Dios? ¿Cuánto cree usted que usted obtiene teniendo comunión con Él? ¿Cuánto cree usted? David alguna vez la perdió y dijo: Señor, vuélveme el gozo. Ayúdame a volver a esa comunión. Si usted siente que la ha perdido, hermano, no espere que ninguno se la podremos levantar. Ni porque aquí venga el mejor predicador, ni el mejor pastor, ni el mejor nada, hermano. A uno no lo levanta nadie. Uno tiene que levantarse, uno tiene que ser consciente. David dijo: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Oh, hermano, Asaf también como que la estaba perdiendo alguna vez la comunión con Dios. Y Asaf dijo: yo estaba mirando las cosas de otra manera, las vi como una bestia, como un torpe, como un hombre bruto. Estaba yo hablando, juzgando, pensando. Pero Asaf dijo: hasta que yo entré en el santuario de Dios. Aquí lo que hay que hacer esta mañana, hermano, es entrar en el santuario de Dios. Esta mañana hay que volver a mirarlo a Él. Esta mañana hay que volver a buscar su rostro. Esta mañana hay que pedir perdón, aleluya. Yo no sé cuántos esta mañana quieran crecer en su comunión con Dios, pero el que quiera hacerlo, hermano, yo quiero invitarle esta mañana. Habrán cosas que hay que dejar. ¿Por qué no está de pie? Tenga la bondad. La comunión con Dios trae grandes bendiciones. Tú vas a ganar de ellas. Yo quiero decirle, hermano, Dios le dijo a un hombre llamado Noé: Noé, te voy a contar, por tu amistad conmigo, por tu comunión, porque eres mi amigo, te voy a decir: voy a destruir a todo ese mundo que hay aquí.
diles que los voy a destruir, pero solo a ti te lo cuento, y prepara un arca. Pero como tú eres mi amigo, ¿sabes, Noé? Construye un arca, y todo el que quiera que entre, pero si no, te vas a salvar tú y tu familia. ¿Será que vale la pena ser amigo de Dios? Dios iba a destruir 2 ciudades y llamó a un hombre, a Abraham, y le dijo: ¿sabes, Abraham? Tú eres mi amigo. Tú te preocupaste por hacerte mi amigo y tú me has dado la amistad, Abraham. Hermano, ¿cómo es Dios? Abraham, voy a destruir 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, y no te lo voy a esconder, te quiero contar, las voy a destruir, pero te lo quiero contar a ti porque eres mi amigo. Es que, hermano, los amigos de Dios descubren los enigmas del cielo. Los jeroglíficos del cielo solo los van a entender los que se hagan amigos de Dios. Los secretos de Dios solo los van a entender los que se acerquen a Dios. Por eso hay gente que viene a este lugar y está en 2, 3 cultos y no vuelve. Pero hay gente que pisa este lugar y dice: yo aquí me quedo, pastor. Yo estoy entendiendo cosas gloriosas, maravillosas, especiales, lindas. Hermano, es que cada que usted quiera tener comunión con Dios, Dios le va a ir revelando cosas grandes y secretos grandes. Aleluya. Pedro, Jacobo y Juan eran 12 discípulos, pero habían 3 que eran más inquietos por la amistad con Jesús. Usted no nota que usted tiene muchos amigos, pero hay gente que le dice: ay, venga a mi casa, hey, tomémonos un tinto, hey, me camine, yo lo invito. Hermano, usted no nota eso. Habían 3 discípulos que eran así con Jesús. Queremos ser amigos, acerquémonos. Él es la solución. Habían otros que eran sus discípulos, pero un poquito más. Y sabe, Jesús llamó a sus 3 amigos y les dijo: camine, yo les muestro algo diferente. Y los llamó aparte, hermanos. Ellos habían visto a Jesús sanar enfermos, resucitar muertos, liberar endemoniados. Pero ¿sabe algo? Jesús les dijo: yo les voy a dejar ver a ustedes algo diferente. Aunque ustedes han visto cosas grandes y los otros también, pero ustedes van a ver mi gloria. Ustedes van a ver mi gloria, aleluya. Hermanos, los que quieren ver la gloria de Dios la pueden ver, aleluya. Los que quieran experimentar la gloria de Dios, Dios les va a dejar experimentar su gloria. Los que quieran que Dios los bendiga y los llene con el Espíritu Santo, Dios les va a dar dones y talentos y ministerio. Dios los llamó aparte y se transfiguró ante ellos. Jesús les mostró su gloria, hermano, y cuando ellos vieron la transfiguración, como Jesús se transformó ante ellos, ellos dijeron: wow, hemos visto cosas grandes, pero esto es lo máximo, hermano. Y era un pedacito nomás lo que Jesús les dejó ver. Yo quiero decirle en esta mañana: vale la pena volvernos amigos de Dios y entrar en comunión con Dios. ¿Tú quieres hacerlo? Yo quiero preguntarle al que lo quiera hacer: ¿qué hay que dejar esta mañana? ¿Qué habrá que dejar a un lado? Somos humanos, somos débiles. Puede ser que haya algo por ahí que hay que dejar. ¿Por qué no lo dejamos esta mañana? ¿Por qué no lo cortamos y decimos: yo quiero tenerte como mi amigo? Esto me estaba alejando de mi amistad contigo porque estaba oyendo voces y pensamientos y personas que me decían: pero basta ya, yo quiero ser tu amigo, Jesús. Hermano, habrá algo que haya que dejar. Esta mañana aquí está el poder de Dios. Esta mañana está aquí la gloria de Dios. Esta mañana aquí está el Espíritu Santo de Dios. Oh, hermano, yo no sé si usted quiere aprovechar esta oportunidad, pero qué bueno aprovecharla y decir: esta mañana se van a caer cosas de mi vida. Esta mañana voy a poner algunas cosas a un lado, pero yo quiero tener comunión con mi Dios. ¿Por qué no alaba a Dios un momento?
El salmista dijo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos yo les voy a dar a conocer cosas grandes. A ellos yo les voy a dar secretos. La comunión íntima de Jehová es con aquellos que dicen: lo voy a buscar. Alguien no quiere orar, pero tú dices: yo sí voy a orar. Alguien dice: yo no quiero ir a culto, pero tú dices: no, yo sí. Alguien dice: ¿y tú por qué adoras a Dios así? Porque si fuera un estadio, cuando iba al estadio o cuando iba a un concierto, yo era el que más bulla hacía y el que más gritaba. Y ahora que estoy ante Dios, que me lo dio todo, ahora es que sí voy a gritar y voy a alabar y voy a bendecir, aleluya. No me preocupa si otro no quiere, pero cuántos iban a la discoteca y gritaban y pedían más y que le suban más. Qué bueno que cuando vengas ante el Dios del cielo, tú le puedas decir a Dios: Dios, ¿sabe? Hoy vine a aplaudirte, hoy vine a adorarte, hoy vine a bendecirte, hoy vine a decirte que para mí tú eres lo máximo. Porque no se lo dice un momentico, hermano, antes se lo decía usted al mundo, antes se lo decía en otros lugares. Qué bueno decírselo en esta mañana a Dios, decirle: tú eres lo máximo, Dios. Dígaselo a Dios. Aquí está el Espíritu Santo, hermano. Aquí está el Espíritu Santo, hermana. Amigo, aquí tu Dios te puede llenar esta mañana. Esta mañana se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Alábelo, alábelo, alábelo un momentico. Hermano, alábelo un momentico. Renuévese en Dios.